Buenos días a quienes nos sintonizan en esta mañana. Damos la bienvenida a una nueva sesión informativa, Buenos días. una exploración detallada que está diseñada para desgranar los acontecimientos más críticos de las últimas 2 semanas en el panorama global. Este espacio está amablemente patrocinado por ProWave AI. Y es importante destacar desde el principio que todo el análisis que presentaremos hoy es generado íntegramente por Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Un saludo matutino para toda nuestra audiencia. Bueno, para establecer el marco de nuestra conversación de hoy, los detalles oficiales de esta sesión se agrupan bajo el título «La tensión económica y los reveses en el campo de batalla desafían la estrategia bélica de Rusia». La región de enfoque principal es Europa y Rusia y nos encontramos a 11 de marzo de 2026. Mantenemos el rigor y la serenidad que exigen estos temas, Exacto. abordándolos con la profundidad analítica que la situación requiere, como siempre hacemos en este espacio. A ver, antes de entrar en materia, merece la pena explicar brevemente qué es exactamente la plataforma Stylo News. Quienes nos escuchan deben saber que se trata de la versión de consumo del software Stylo Intelops. Una herramienta muy potente. Desde luego. Para dar un poco de contexto, esta es una herramienta diseñada originalmente para operaciones empresariales a gran escala, incluyendo gobiernos, fuerzas militares y grandes corporaciones multinacionales. Lo cual significa que hoy, a través de este análisis, se tiene un acceso verdaderamente único a un nivel de inteligencia creado para apoyar a los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial. Hablamos de una tecnología formidable, Sí. capaz de procesar e interpretar más de 250 fuentes de información cruzada, en más de 20 idiomas, y de extraer conclusiones estructuradas en menos de 60 segundos. Una locura. Es una capacidad de síntesis que sencillamente elimina el ruido mediático. Es asombroso, sin duda. Y bueno, de cara a nuestro análisis de hoy, es imperativo aclarar nuestra misión y nuestra postura ética. El objetivo es cubrir los patrones principales de los eventos recientes, comprender sus impactos a nivel local, nacional e internacional, así como examinar las perspectivas de los distintos líderes y las posibles líneas de acción futuras. Ajá. Queremos dejar absolutamente claro que este espacio mantiene una neutralidad estricta. Presentaremos los hechos crudos y las diferentes perspectivas políticas, tanto de izquierda como de derecha, sin ningún tipo de sesgo. No respaldamos ninguna visión particular. Totalmente. Simplemente informamos de manera imparcial sobre el material de origen para ofrecer claridad, buscando en todo momento evitar generar miedo o alarma innecesaria. Vale, vamos a desempacar esto. Empecemos por la situación sobre el terreno, el frente de batalla. Un frente que, al cumplirse el 4º aniversario del inicio del conflicto a gran escala, presenta unas dinámicas sumamente complejas y un desgaste operativo inmenso. Los datos tácticos recientes son fascinantes y muestran un cambio de inercia. Las fuerzas ucranianas han logrado avances muy significativos en el sur del país. Se ha reportado de manera confirmada la recuperación de más de 400 kilómetros cuadrados, concretamente cerca de la región de Zaporilla. Es una extensión considerable. Para poner esa cifra en perspectiva, estamos hablando de recuperar un territorio equivalente a casi la mitad de la ciudad de Berlín en cuestión de días. Además, las defensas ucranianas han asestado un golpe técnico espectacular, al destruir un avanzado sistema de defensa aérea ruso, el conocido S-400, en la región de Belgorod. Lo que resulta fascinante aquí es cómo esto altera la dinámica del espacio aéreo. Pero, un momento. Para quienes no estén familiarizados con el arsenal militar, ¿por qué es tan relevante la destrucción de un solo sistema S-400? Es una pregunta excelente, porque un S-400 no es simplemente un vehículo blindado más, es uno de los paraguas antiaéreos más avanzados del mundo. Hablamos de un complejo completo que incluye radares de largo alcance, puestos de mando y múltiples lanzadores de misiles, con un coste estimado que supera los 500 millones de euros. Medio billón. Por batería, efectivamente. Su destrucción no solo representa una pérdida financiera masiva para Moscú, sino que abre un agujero crítico en su red de defensa aérea, permitiendo que los drones y misiles ucranianos penetren mucho más profundamente en el territorio logístico ruso. Eso explica por qué hemos visto tantos ataques exitosos contra depósitos de combustible últimamente. Ahora bien, si Rusia está sufriendo estas pérdidas materiales y unas bajas humanas tan severas, me surge una duda razonable. ¿Cómo logran sostener la presión en el frente? El ritmo de reclutamiento normal no puede compensar esa sangría de manera indefinida.
Y es precisamente esa incapacidad para reponer tropas lo que ha obligado al liderazgo ruso a realizar un cambio de estrategia bastante drástico. Las ofensivas a gran escala, con enormes asaltos de infantería mecanizada, se han vuelto insostenibles. Claro. En su lugar, el análisis de los datos muestra un enfoque renovado hacia lo que se denomina guerra híbrida moderna, una combinación de sabotaje, desinformación y sobre todo la destrucción sistemática de infraestructuras críticas desde la distancia. Los números de Estilo News respaldan completamente esa observación. Solo en el mes de febrero, Rusia lanzó un récord absoluto de 288 misiles, dirigidos casi en su totalidad contra la red eléctrica y la infraestructura energética ucraniana. Un castigo severo. Es un intento evidente de congelar a la población civil y colapsar la economía de retaguardia durante los duros meses de invierno. Pero volviendo a la falta de personal, la solución que ha encontrado Moscú es verdaderamente insólita. Desde mediados del año pasado, se ha documentado la integración de aproximadamente 10.000 soldados norcoreanos en las líneas rusas. Un desarrollo sin precedentes en la historia reciente. Estas tropas asiáticas se han desplegado para ganar experiencia en combate real y familiarizarse con las tácticas de guerra con drones, a cambio de que Rusia proporcione a Pyongyang tecnología militar avanzada, como sistemas de defensa aérea y tecnología espacial. Es un intercambio puro y duro. Eso es. Y hay un detalle legislativo que subraya la importancia de este acuerdo. La Duma estatal rusa, su parlamento, ha impulsado un nuevo proyecto de ley diseñado específicamente para proteger a estos combatientes extranjeros de cualquier extradición. Es un blindaje legal para evitar que enfrenten procesos penales internacionales en el futuro, legalizando de facto su estatus como mercenarios estatales. Es un movimiento geopolítico que cambia las reglas del juego. Y esto nos lleva a otro pilar fundamental de este conflicto, que es donde la situación se vuelve insostenible a largo plazo: la economía rusa. Desde luego. Porque la presión financiera y la inestabilidad interna en Rusia están mostrando unas grietas verdaderamente sorprendentes en el sistema. Se estima que el déficit presupuestario ruso alcanzó la friolera de 1,5 billones de rublos solo en el mes de febrero. Una cifra vertiginosa. Y si miramos los primeros 2 meses del año 2026 en conjunto, el agujero fiscal supera los 3 billones de rublos. Para dimensionar esto, un déficit de 3 billones de rublos en solo 60 días es una anomalía histórica. Si conectamos esto con el panorama general, la raíz de esta asfixia financiera se vuelve evidente. Los ingresos federales provenientes de la exportación de petróleo y gas, que son el verdadero motor de la maquinaria estatal, han experimentado una caída brutal del 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero, a ver, hay algo que me resulta contradictorio en los informes. Se menciona que esta caída se debe a los bajos precios mundiales de los hidrocarburos, lo cual es lógico. Pero también se culpa a la fortaleza del rublo. ¿No se supone que tener una moneda fuerte es un indicador de salud económica para un país? No termino de entender cómo eso les perjudica. Es una paradoja económica fascinante y letal. En una economía normal, una moneda fuerte abarata las importaciones, pero Rusia, bajo sanciones masivas, casi no puede importar tecnología o bienes occidentales. Claro, el bloqueo. Exacto. Su economía se basa en vender petróleo al exterior, cobrando en divisas extranjeras, como yuanes o rupias, para eludir el dólar. Si el rublo está artificialmente fuerte, cuando el Estado ruso convierte esos yuanes a rublos para pagar los salarios de sus soldados, fabricar tanques o financiar pensiones, obtiene muchos menos rublos por cada barril vendido. O sea que pierden liquidez interna. Básicamente, una moneda fuerte está devorando su propio presupuesto interno en tiempos de guerra. Un colapso a cámara lenta. Y esta asfixia económica parece estar filtrándose de manera muy directa hacia la estabilidad interna y la cohesión de las élites. Los informes destacan señales claras de tensiones en las altas esferas. Sí, lo hemos visto recientemente. Por ejemplo, el inesperado arresto de Anton Yaldiabov, un altísimo directivo de la corporación estatal Gazprom-Neft en San Petersburgo. Oficialmente se le acusa de soborno, pero en ese nivel de poder las purgas suelen disfrazarse de delitos financieros. Las detenciones corporativas rara vez son hechos aislados. Suelen ser síntomas de una lucha de facciones por unos recursos cada vez más escasos. A esto se suma un incidente grave de seguridad en el corazón del país: la explosión de un coche bomba cerca de la estación Savelovsky en Moscú, que resultó en la muerte de un oficial de alto rango de la policía. Una explosión en pleno centro de Moscú es algo que destroza la narrativa de seguridad absoluta del Kremlin. La respuesta del Estado, como era de esperar, ha sido endurecer la represión a niveles soviéticos.
Se detecta una paranoia evidente en el liderazgo ruso, particularmente en el presidente Vladimir Putin, ante estas amenazas internas. Consecuencias directas de esa inestabilidad. Y esto ha provocado decisiones judiciales extremas. Recientemente, la Corte Suprema rusa declaró al Comité contra la Guerra, una prominente organización de opositores políticos en el exilio, como una organización terrorista oficial. Es un movimiento puramente profiláctico, diseñado para criminalizar cualquier disidencia remanente y permitir la confiscación de bienes de cualquier ciudadano que comparta un simple mensaje de la oposición en Internet. Es el blindaje total del frente interno ante la previsible escasez de los próximos meses. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante, y donde la red de eventos se vuelve verdaderamente global y requiere toda nuestra atención. Este conflicto europeo no ocurre en una burbuja aislada. Para nada. Las repercusiones geopolíticas han colisionado de frente con la región de Oriente Medio, generando un terremoto en la seguridad energética mundial. Hace unos días, el panorama internacional quedó paralizado por la muerte, descrita en los informes como un asesinato selectivo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Un evento sísmico. Todo esto en medio de una campaña fulminante de ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras críticas iraníes. Hemos pasado muy por encima de esto en los medios tradicionales, pero el impacto es monumental. Es el evento geopolítico más desestabilizador de la década en esa región. La eliminación de la figura suprema de Irán crea un vacío de poder instantáneo en Teherán. Y las ramificaciones de esto tienen un impacto directo e inmediato en Europa y en el campo de batalla ucraniano. Totalmente entrelazado. Rusia ha condenado enérgicamente los ataques contra Irán, utilizando sus plataformas estatales para calificarlos de crímenes de guerra flagrantes. ¿Por qué tanta vehemencia? Porque Moscú depende vitalmente de Irán. Exacto. Y líderes europeos han captado rápidamente esta vulnerabilidad. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sugirió públicamente que esta inmensa inestabilidad interna en Irán, sumada a la destrucción de sus fábricas por los ataques aéreos, podría interrumpir de manera definitiva el suministro de armamento y tecnología militar, Específicamente las flotas de drones suicidas. que Teherán ha estado enviando a Rusia. Si la Guardia Revolucionaria iraní está ocupada luchando por el poder interno, no puede fabricar ni enviar armas a Moscú. Esa es la clave de Bovenma. Y la interconexión táctica nos deja otro desarrollo verdaderamente notable que parece sacado de una novela de espionaje. Ante los ataques constantes con drones que las bases militares estadounidenses han estado sufriendo en Jordania y Siria por parte de milicias proiraníes, Ucrania ha comenzado a enviar en secreto a sus propios expertos en guerra electrónica y operadores de drones a Jordania. Es asombroso. Operadores ucranianos forjados en la carnicería tecnológica del Frente Oriental están compartiendo su experiencia de combate en tiempo real para ayudar a las fuerzas estadounidenses a defenderse de las amenazas iraníes en el desierto. Ajá. Es un intercambio de inteligencia transcontinental que demuestra cómo la innovación militar ucraniana se ha convertido en un producto de exportación para apoyar a sus aliados estratégicos. Y mientras el panorama militar muta, no podemos ignorar la crisis paralela derivada de estos conflictos, la seguridad de la infraestructura energética. Ese es un tema mayúsculo. El dominio marítimo se ha vuelto implacable. Recientemente presenciamos el hundimiento del enorme buque ruso de gas natural licuado, el Arctic Metagas, presuntamente a manos de drones navales ucranianos, en las proximidades de las aguas territoriales de Malta, en pleno mar Mediterráneo. Un incidente que el presidente Putin no tardó en calificar como un acto de terrorismo internacional, advirtiendo sobre catástrofes ecológicas. Además, la embajada rusa en Turquía confirmó intentos de sabotaje submarino contra el gasoducto Blue Stream en el Mar Negro, una arteria vital para el suministro de gas hacia el sur de Europa. La vulnerabilidad de los gasoductos es evidente. Y en medio de toda esta volatilidad extrema, donde la unidad occidental se presume vital, vemos movimientos diplomáticos individuales que fracturan por completo la cohesión de la Unión Europea.
El ministro de Exteriores de Hungría ha sido visto realizando negociaciones bilaterales directas en Moscú. Negociando por su cuenta. Está asegurando el suministro de petróleo y gas para su propio país, ignorando deliberadamente las políticas conjuntas de embargo de Bruselas. Esto plantea una pregunta importante de cara al panorama actual. ¿Hasta qué punto es sólida la cohesión de las alianzas occidentales cuando la supervivencia energética de cada nación entra en juego? Lo cual nos lleva a analizar en profundidad la respuesta corporativa de la OTAN, los planes de contingencia extrema que ya están en marcha y las fisuras diplomáticas que, inevitablemente, están empezando a hacerse evidentes. Ante la percepción de una amenaza rusa que no solo se prolonga, sino que podría desbordarse, la Alianza Atlántica está tomando medidas que no veíamos desde los momentos más oscuros de la Guerra Fría. Así es. Actualmente 10 países de la OTAN están elaborando de manera conjunta planes de evacuación civil masiva. Estamos hablando de contingencias para reubicar a millones de personas. Los países involucrados son Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Organizar la logística de una evacuación civil a esta escala refleja un nivel de alerta extraordinario. Y no es una paranoia infundada. Los servicios de inteligencia de Lituania acaban de emitir un informe desclasificado con advertencias muy severas. A pesar de las pérdidas en Ucrania, han detectado una rápida expansión y modernización de la infraestructura militar rusa cerca de las fronteras aliadas del Báltico. Lo cual es preocupante. La conclusión de la inteligencia lituana es escalofriante. Sugieren que Moscú podría estar preparándose logísticamente para un conflicto convencional a gran escala contra la OTAN en un plazo de apenas 6 años, especialmente si las sanciones económicas actuales se levantan o se evaden con éxito. Esa línea de tiempo de 6 años pone mucha presión sobre las capitales europeas, y mientras se planifica para estas contingencias externas, las tensiones estratégicas internas complican el panorama. Hay divisiones conceptuales profundas respecto a quién sostiene verdaderamente la arquitectura de seguridad europea. El debate nuclear. Para entender esto, necesitamos hablar de la disuasión nuclear, la famosa tríada nuclear, que es la capacidad de lanzar armas atómicas por tierra, mar y aire, garantizando la destrucción mutua asegurada. En Polonia, figuras clave de la seguridad nacional han cuestionado abierta y duramente la fiabilidad del escudo nuclear europeo, liderado por Francia y promovido vehementemente por el presidente Emmanuel Macron. La postura polaca es muy pragmática. Desde Varsovia y desde la mayoría de los estados bálticos de primera línea, se argumenta que el arsenal nuclear francés es insuficiente y que la doctrina de autonomía estratégica de Macron genera una peligrosa ambigüedad. Polonia prefiere, sin lugar a dudas, anclar su supervivencia a la certeza del paraguas nuclear estadounidense, confiando en las bases norteamericanas y en la abrumadora superioridad de la tríada de Washington frente a Moscú. A este debate existencial sobre las armas nucleares se suman las fricciones financieras y operativas dentro de la Unión Europea y la OTAN sobre la asignación de recursos. Las masivas operaciones militares y navales que Estados Unidos está desplegando ahora mismo en Oriente Medio contra los remanentes del poder iraní han generado mucha incomodidad en algunos aliados europeos. Hay un miedo real al desvío de atención. El temor en ciudades como Kiev y Varsovia es palpable. Temen que este nuevo frente en el Golfo Pérsico desvíe inevitablemente munición crítica de artillería, horas de vuelo de inteligencia satelital y sobre todo atención diplomática que son absolutamente vitales para sostener la línea de defensa en Ucrania. Para entender hacia dónde nos dirigimos en medio de esta tormenta perfecta de frentes interconectados, es crucial sintetizar las posturas inamovibles de los principales líderes mundiales. Sus perspectivas son las que moldearán las únicas vías de acción posibles en las próximas semanas. Por parte de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky mantiene un discurso de resiliencia total. Ha rechazado categóricamente la presión de algunos sectores internacionales para celebrar elecciones presidenciales anticipadas, argumentando que la ley marcial lo prohíbe mientras no exista un alto el fuego y garantías sólidas de seguridad. Además, lidera la denuncia global sobre la injerencia de las tropas norcoreanas. El análisis de sus discursos revela esa paranoia creciente frente a lo que él percibe como amenazas existenciales internas y un cerco inaceptable por parte de la OTAN.
En la sede de la Alianza, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantiene un llamamiento incansable a sus miembros para mantener un apoyo material sostenido. Su mensaje central es logístico. Subraya la necesidad vital de garantizar envíos diarios y continuos de munición de 155 milímetros y misiles interceptores de defensa aérea para Ucrania. Porque sin eso, las líneas no aguantan. Su argumento es claro. La paz a largo plazo en el continente europeo depende directamente del resultado en las trincheras del Donbass. Por otro lado, al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un enfoque estratégico dual. Por un lado, autoriza una presión militar y punitiva máxima en el teatro de Oriente Medio contra Irán. Sí. Por otro, respecto al conflicto en Europa del Este, ha adoptado una postura discursiva de mediador transaccional, sugiriendo reiteradamente la necesidad imperiosa de forzar negociaciones de paz inmediatas para detener el gasto militar estadounidense en ese frente. Es muy revelador contrastar las calculadas posturas oficiales de estos mandatarios con el pulso real de la opinión pública, que al final es la que sufre las consecuencias. El análisis de sentimiento en redes sociales, procesando millones de puntos de datos en tiempo real extraídos de la plataforma X, revela un panorama sociológico lleno de matices complejos. Los datos de X son muy ilustrativos en este sentido. A nivel macro, se mantiene un apoyo moral generalizado a la defensa del territorio ucraniano y una fuerte condena internacional a la agresión rusa. Particularmente, la plataforma reporta una indignación masiva ante las pruebas del intercambio de tecnología bélica y datos de inteligencia entre Rusia e Irán. Sin embargo, los algoritmos también reflejan corrientes subterráneas de un profundo descontento ciudadano en Europa. Existe una fatiga económica evidente, impulsada sin freno por los persistentes altos precios de la energía y el brutal impacto inflacionario en la cesta de la compra de los hogares europeos. La factura de la luz y el gas es el recordatorio diario de la guerra para muchos. Exacto. Paralelamente, se observan críticas gubernamentales agudas y una creciente preocupación por la escasez crítica de gas natural licuado en la región del Mar Báltico, lo cual pone de manifiesto que las vulnerabilidades de la infraestructura energética continental aún están muy lejos de resolverse. Con todo este denso contexto sobre la mesa, ¿qué eventos específicos debemos vigilar en el corto y medio plazo? Hay varios hitos en el horizonte inmediato. En primer lugar, la diplomacia internacional tiene los ojos puestos en las próximas conversaciones trilaterales programadas en Ginebra, que involucran a delegaciones de alto nivel de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Unas conversaciones difíciles. Aunque las expectativas de lograr un acuerdo de paz son prácticamente nulas, estas reuniones representan un termómetro vital para medir la disposición de las partes a realizar pequeñas concesiones tácticas. En el ámbito puramente militar, será crucial prestar mucha atención a la evolución de los macroejercicios árticos de la OTAN, denominados Arctic Edge 2026. Estas maniobras masivas se están llevando a cabo en regiones climáticamente extremas como Groenlandia y Alaska. Condiciones muy duras. Representan una demostración cristalina de fuerza logística y preparación operativa ante la inminente competencia geopolítica que se está abriendo, específicamente por el control de los recursos y las rutas de navegación en el Alto Norte frente a la flota de rompehielos rusa. Finalmente, el factor más impredecible de toda esta ecuación global sigue siendo el impacto en cadena del conflicto desatado en Oriente Medio. Habrá que observar cómo esa inestabilidad afecta al flujo mundial de armamento, los picos de volatilidad en los precios del petróleo y la atención diplomática de las grandes potencias, que claramente están al límite de su capacidad de gestión de crisis simultáneas. Sin lugar a dudas, el tablero internacional se encuentra en un estado de interconexión frágil y altamente explosivo. Y bueno, para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, es el momento oportuno para recordar a la audiencia cómo funciona la sofisticada tecnología que ha hecho posible compilar, estructurar y verificar toda esta ingente cantidad de información en tiempo récord. Desde luego, Stylonius, la plataforma que patrocina este espacio, es una potente aplicación de inteligencia disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores. Su principal propuesta de valor reside en democratizar el acceso a la información, permitiendo a cualquier persona generar y descargar informes de inteligencia propios altamente personalizados, operando esencialmente con la misma capacidad analítica que los especialistas gubernamentales. La mecánica es fascinante. La aplicación extrae de manera continua
Cruza y verifica datos masivos provenientes de cientos de fuentes de noticias tradicionales, agencias de prensa globales y bases de datos, combinándolas magistralmente con el flujo de información en tiempo real de la red social X. Y ofrece diferentes niveles de suscripción para adaptarse a las necesidades específicas de cada perfil, incluyendo planes sorprendentemente accesibles. Por ejemplo, el nivel Executive Monthly está disponible por tan solo $19,99 al mes, lo cual es un valor incalculable para el nivel de precisión que ofrece. Constituye una herramienta verdaderamente indispensable en la era moderna, especialmente para mantenerse genuinamente informado y anticiparse a los eventos globales sin sucumbir al agotamiento y la sobrecarga de datos desestructurados que plagan Internet. Así es. Quienes deseen dar el paso, suscribirse y comenzar a obtener noticias bajo demanda impulsadas por esta inteligencia artificial de vanguardia, pueden visitar de inmediato la página web oficial en www.estilonews.com para configurar su perfil analítico. Dicho esto, y permitiéndonos cambiar el riguroso tono formal que exige la gravedad de los acontecimientos que hemos repasado, queremos enviar un mensaje mucho más cercano. Agradecemos enormemente la compañía en esta sesión informativa. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio compartir estos minutos de la mañana analizando el estado del mundo con una audiencia tan interesada en comprender la realidad sin filtros. Ha sido un ejercicio profundo de síntesis y reflexión. El propósito siempre es arrojar luz y aportar una claridad muy necesaria a una avalancha de eventos que a menudo pueden resultar abrumadores cuando se leen únicamente en los titulares fugaces del día a día. Nos resulta de inmenso valor conocer qué otros temas complejos requieren nuestra atención. Las sugerencias sobre futuras exploraciones informativas son el verdadero motor de estos análisis. Por favor, que nadie dude en hacer llegar sus propuestas sobre qué regiones o conflictos merecen ser desgranados próximamente. Además, recomendamos encarecidamente seguir a Estilo News en las redes sociales favoritas para no perder el hilo de ninguna actualización crítica de última hora. Y antes de poner el punto final a la transmisión de hoy, cabe plantear una última reflexión sobre el horizonte estratégico. Al observar cómo la guerra moderna se está entrelazando de manera tan intrincada con las redes energéticas globales, la inteligencia artificial aplicada a la logística y las infraestructuras cibernéticas críticas, cabe preguntarse si el verdadero frente decisivo de los conflictos del mañana será completamente invisible a simple vista. Una reflexión profunda. Una guerra librada no en trincheras excavadas en la tierra o mediante ensordecedor fuego de artillería, sino de forma implacable en líneas de código silenciosas, algoritmos financieros programados para asfixiar economías y servidores de datos transcontinentales que, al final del día, sostienen cada aspecto de la vida moderna. Una perspectiva que invita a cuestionar todo lo que damos por sentado. Agradecemos nuevamente el tiempo dedicado a escuchar este análisis y deseamos un excelente resto de la jornada. Hasta la próxima sesión informativa.